Listo chicos, comenzamos con un nuevo tema en la parte de geometría, el tema de polígonos, que es nuestro tema número 8. Ya está, para esto ya sabes que un polígono es una figura cerrada, limitada por segmentos de recta, y entre ellas cumplen algunas propiedades como son la suma de ángulos internos, la suma de externos y más propiedades que hay dentro de este tema, ¿no? Vamos a practicar justamente las propiedades, por ejemplo en este problema número 1, el cual nos dice en qué polígono la suma de las medidas de los ángulos internos es 720. ¿Ya está? Entonces nos da un dato muy importante que es la suma de ángulos internos. Y para esto, claro, hemos citado a la propiedad que nos habla justamente de la suma de ángulos internos. ¿Cómo se halla la suma de ángulos internos? Bueno, acá recordamos, en primer lugar, por dato, la suma de ángulos internos, S sub I, suma de internos, dice acá, la suma de ángulos internos es igual a 120. ¿Sí? Es igual, perdón, a 720. Eso es lo que vamos a plantear. Esto de acá es un dato del problema. Pero nosotros recordamos, según las formulitas, las propiedades que tenemos en este tema, que la suma de ángulos internos, y acá está, la suma de ángulos internos, ¿a qué es igual? Es igual a 180 por n menos 2. ¿Ya está? Entonces, esa fórmula, esa propiedad que nosotros conocemos, que es la suma de internos, por dato, tiene que ser igual a 720. Bueno, de aquí vamos a poder simplificar de pronto. Puedo despejar n-2, que básicamente se va a despejar como 720 entre 180 que pasa a dividir, y eso de ahí es igual a 4. Y finalmente ese menos 2 que está a la izquierda pasa a la derecha a sumar 4 más 2 como el valor de 6. ¿Ya está? Entonces, una vez que conocemos n, podemos determinar en qué polígono o de qué polígono estamos hablando. Si la pregunta es en qué polígono, significa que nos está pidiendo cuál es el nombre de dicho polígono. Y nosotros, para brindar el nombre del polígono, necesito saber cuánto vale n. Recuerda que el nombre del polígono depende de la cantidad de lados. Y eso nos determina el valor de n. Bueno, como este caso nos ha salido de que n es igual a 6, significa que el nombre que se le atribuye a este polígono es el famoso hexágono, para el cual nos está justamente haciendo la pregunta en qué polígono se cumple tal situación en el hexágono. Eso es justamente lo que pedía el problema 1. En el problema 2, de igual forma, también nos pide una característica de los polígonos, que son, calcula, nos dice el número de diagonales. Eso nos pide hallar cuánto vale el número, calcula el número de diagonales totales. ¿Sí? Recuerda que se representa el número de diagonales como n sub d. Significa número de diagonales. Eso nos pide hallar. ¿Ya está? Sabiendo que estamos ante un polígono que es el decágono. Recuerda que el nombre del polígono se le atribuye de acuerdo a la cantidad de lados que tenga. Ahora hay que recordar a qué polígono se le conocía con el nombre de decágono. ¿Sí? Deca, así como década, significa 10 años. Acá, decágono, deca viene de 10, gono de lados. Significa que tengo un polígono, o se trata de un polígono de 10 lados, es decir, n toma el valor de 10. N representa la cantidad de lados, pues, ¿no? N toma el valor de 10. Bueno, si ya conocemos el valor de m, podemos hallar cualquier propiedad o cualquier fórmula que nos pide el problema. En este caso nos estaba pidiendo el número de diagonales, que vamos a hallarlo, pues, ¿no? Recordando que el número de diagonales, acá está la propiedad, se hallaba como la forma de n por n menos 3 sobre 2. Entonces voy a poder calcular este número de diagonales porque ya conozco, ya sé cuánto vale n. Así que lo voy a reemplazar. N es igual a 10. Significa que la expresión será transformada a 10 por 10 menos 3 sobre 2. Bueno, de aquí podemos sacar mitad. ¿Sí? Mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Y bueno, este paréntesis que agrupa 10 menos 3, que es el valor de 7, 10 menos 3, que es 7, y 7 por este 5, de la simplificación, 7 por 5, para darme el total de 35. ¿Y qué significa? Que en este polígono llamado el decágono, podemos contabilizar nosotros 35 diagonales. ¿Sí? Que era justamente lo pedido. ¿Cuántas diagonales se forman en el decágono? El decágono tiene 35 diagonales. Problema siguiente, problema 3, dice, calcule la medida del ángulo exterior. A ver, hay que identificar lo pedido. Nos están pidiendo la medida del ángulo exterior. Es decir, nos piden hallar cuánto vale el ángulo sub e. Esto significa medida, bueno, le puedes agregar acá m de medida del ángulo exterior.
Esto de acá es lo que vamos a dar como respuesta al final. Pero para esto tenemos un dato importante. Dice que el número de diagonales totales, recuerda que el número de diagonales se representa por n sub d, ¿sí? Dice que es igual a 20. Ah, ya, es 20. El número de diagonales totales es igual a 20. ¿Ya está? Recordamos quién es el número de diagonales. En este caso, ahí hemos citado la propiedad. El número de diagonales puede ser reemplazado por n menos 3 sobre 2. Y ese número de diagonales por dato es igual a 20. ¿Ya está? Bueno, de aquí básicamente lo que podemos hacer es despejar un poquito de repente, es decir, este entre 2 pasará a multiplicar para que sea 2 por 20 como el valor de 40. ¿Ya está? Bueno, no se recomienda distribuir, se recomienda tantear un valor para n que cumpla justamente de que n por n menos 3 sea igual a 40. Y el valor que tú vas a tantear es para n igual a 8. Vamos a notar que si n le damos el valor de 8, esto de acá será 8 menos 3, que es 5, y efectivamente 8 por 5 es el valor de 40. O sea, comprueba para n igual a 8. ¿Qué significa eso? Que necesariamente esta propiedad se cumple para un polígono de 8 lados. ¿Ya está? Entonces, como ya encontramos a qué polígono se refería, vamos a ubicar ahora sí la medida del ángulo exterior, que acá le hemos traído también como dato del problema para decir que el ángulo exterior, la medida del ángulo exterior es igual a 360 sobre n. Claro, yo no le pongo n porque n lo conocemos, n es igual a 8. Será igual a 360 sobre 8. Esto quiere decir que la medida del ángulo exterior será, efectuamos la división, 45 vendría a ser evidentemente el ángulo exterior en esa división. Entonces ya hemos hallado el ángulo externo de este polígono que tiene 8 lados. ¿Cuánto mide su ángulo externo? Mide 45 grados. Y hemos hallado lo pedido en este problema. En el problema siguiente, problema 4, hay que tener en cuenta que tenemos una gráfica. Siempre que tengamos una gráfica vamos a comprobar una de las propiedades, sobre todo respecto a los elementos que nos ha dado. Notemos que este polígono ABCD, que es un pentágono, tenemos a la vista algo muy importante, que es la medida de los ángulos internos, ¿sí? Entonces voy a hallar dos cosas respectivas en este tipo de figura. ¿Ya está? Bueno, como tengo los ángulos internos, comentábamos, vamos a poder hallar la suma de ángulos internos, ya que tengo todos los ángulos internos, ¿sí? Entonces voy a hallar un elemento muy importante que es la suma de ángulos internos. A ver, acá. Vamos a decir que acá voy a hallar la suma de ángulos internos. Pero esta suma de ángulos internos lo voy a hallar de dos maneras, ¿sí? Una forma gráfica, ya que tengo efectivamente el polígono a la vista, del cual puedo saber cuánto vale la suma de ángulos internos, y también voy a hallar esa suma de ángulos internos, pero según fórmula, digamos, ¿sí? Y las voy a comparar, las voy a igualar. ¿Por qué? Porque se supone que es el mismo polígono, en el cual la suma de internos de forma gráfica y la suma de internos, según la fórmula, deben ser expresiones iguales. Ahora, ¿cuánto vale la suma de internos según la gráfica? Bueno, vamos a poder notar que si tenemos acá el polígono ya a la vista, vamos a sumar los ángulos internos. A ver, esto vale 90, ya lo sabemos, 90, esto también es 90. 90 más 90, voy sumando, voy 180, más, bueno, este alfa, más este alfa, más este alfa, alfa más alfa más alfa, 3 veces alfa. La suma de internos según gráfica me da 180 más 3 alfa. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a utilizar la famosa formulita. Recuerda que para la fórmula es indispensable conocer n, que es el número de lados. Nosotros para este polígono podemos contabilizar n, que es justamente la cantidad de lados, pues no. A ver, ¿me ayudas acá? 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono, tiene 5 lados. ¿Sí? Mi polígono tiene 5 lados. Significa que yo al reemplazar la suma de internos según la fórmula, que es 180 por n menos 2, voy a colocar esa expresión de la suma de internos, 180. Bueno, acá ya lo hacemos de forma directa. N recuerda que toma en nuestro caso el valor de 5. 180 por 5 menos 2. Pero 5 menos 2 ya de una vez lo pongo como el valor de 3. ¿Ya está? Esto significa que voy a igualar ambas expresiones. Deben ser lo mismo porque es el mismo polígono. 180 más 3 alfa debe ser igual a 180 por 3, que es 540.
Y aquí despejamos, 3 alfa es igual a 540 menos 180. ¿Eso cuánto me da? Me ayudas acá, me da el valor de 360. ¿Sí? Si yo paso a dividir el 3, alfa quedaría como el valor de 120. Ya está. Hemos hecho esa comparación de fórmula con gráfica, debe ser la misma expresión porque es el mismo polígono, y haciendo esa comparación efectivamente hemos encontrado el alfa pedido en el problema 4 que toma el valor de 120. ¿Sí? Habremos conseguido el problema 4. El problema 5 de igual forma lo vamos a hacer como el problema anterior. Recordemos que tenemos a la simple vista quiénes son los ángulos internos, pues, ¿no? ¿Quiénes son los ángulos internos? Entonces voy a hacer la misma idea. Voy a hallar la suma de internos. Siempre que tengas gráfica, haz lo siguiente. Ubica ese elemento importante que puedes calcular con lo que tienes de dato, como es en este caso la suma de internos, uno mediante gráfica, ¿sí? Gráfica, y otro mediante fórmula. Y ambas expresiones deben ser iguales porque se trata del mismo polígono. ¿Está? A ver, ¿cuánto vale según gráfica la suma de internos? Que lo puedo hallar ya que tengo todos los internos. A ver, sumemos. 90 más 90, 180, 180, más, acá tengo un teta, 2, 3, 4. Tengo 4 veces teta. ¿Ya está? Eso debe ser igual a, según fórmula, la suma de internos, acá está, es 180 por n menos 2. Bueno, en nuestro caso será 180 por n. Pero n representa los números de lados. ¿Cuántos lados tiene mi polígono? A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que este polígono tiene 6 lados, es decir, n es igual a 6. Que al reemplazar será este n igual a 6 como 6 menos 2 para que esto de acá me dé el valor de 4. Bueno, ya lo que queda es una ecuación, ya por despejar, 180 más 4 veces teta. A ver, vamos a corregir esto, que salió un poquito distorsionado. Más 4 veces teta es igual a 180 por 4, que resulta el valor de 720. ¿Está? 4 teta igual pasa a despejar, 720 menos 180. A ver, ¿me ayudas ahí? 540, ¿sí? Avisa, ya está. 540 efectivamente. Y bueno, pasando a dividir, a ver, veamos si divide. ¿Cuánto es 540 entre 4? A ver, si quieres lo hacemos acá aparte. 540 entre 4 va 1, ¿sí? Me va a sobrar 1, 14. 4 por 3, 12. Me sobran 2, 0. Y 5 por 4 el valor de 20. ¿Sí? Residuo 0. Significa que la división de 540 sobre 4 me resulta 135, que es el valor del ángulo teta en esta gráfica del problema número 5. Bueno, con eso estamos practicando justamente las propiedades de polígonos. No te olvides seguir practicando y también realizar la parte de la tarea. Nos quedamos aquí en esta oportunidad.